escucho. ¿Me están escuchando? Sí, sí, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días. Para nosotros ya buenas tardes aquí en Paraguay. Me da mucho gusto estar compartiendo esta jornada con ustedes y tener la ocasión de transmitirle algo de la investigación que he hecho sobre la PECOTI. Como sabrán, el profesor Luis Eduardo I la inició con una conferencia ya por 1989 justamente en la UPN de Ajusco. Y a lo largo del tiempo se han ido sumando eh, tantas nuevas ideas como también personas que están trabajando esta pedagogía. Unos años después él tuvo un encuentro con Mauricio Deuchot entre su teoría de hermenéutica analógica con la pedagogía de lo cotidiano y ha generado nuevas creaciones. Yo les voy a hablar de una crítica que hace la pedagogía de lo cotidiano y que si bien Luis Eduardo no me ha dicho esto, yo creo que en su escrito se deja entrever que esta crítica es como una de las bases de la pedagogía de lo cotidiano. Eh, es cuando él habla de esa errónea identificación que tenemos entre educación y escolarización. Ustedes más que nadie sabrán que cuando estamos hablando de educación, mucha gente se quiere referir solamente a esa educación propia de las instituciones, cuando que la educación va mucho más allá, ¿verdad? Sin embargo, este problema va a terminar impactando tanto a nuestras instituciones, los profesores, los padres, los mismos estudiantes e incluso a los países. Eh, es más, hemos comprobado que las propias organizaciones internacionales cometen esta falsa identificación o analogización. Eh, y por eso ya hace unos años se ha intentado hacer una separación entre los distintos ámbitos. Por un lado el ámbito escolar y por otro lado la educación que se produce en otros espacios, como en la casa, a través de los medios de comunicación, en la calle. La primera distinción que se hizo fue entre educación formal e informal, que son unos términos que hasta hoy en día seguimos utilizando, principalmente por los trabajos de Philip Coombs, que escribió un libro llamado La crisis mundial de la educación. Él había dicho que como existen varios sistemas o procesos de educación, la terminología no es suficiente para describirla todas y que, bueno, aparte deberíamos considerar, como ya les dije, la lectura del libro, el visionado de películas, los medios de comunicación. Hoy en día tenemos internet también. Posteriormente, él va a introducir un tercer componente, el propio Coombs, que le llama educación no formal, ¿no? Esta educación no formal es la que no se ofrece en centros ni instituciones educativas y tampoco conducen a títulos ni certificaciones. Ahora, tenemos ya una distinción entre, se hablaba de educación formal, informal y no formal, pero esta separación en campos educativos, aunque fue útil, no cumplió cabalmente la función de separar a los distintos ámbitos de la educación. En el lenguaje cotidiano, pasa aquí, como también creo que pasa en México, al menos viví unos años ahí y he escuchado a la gente referirse como educación a la educación formal, a la escolarizada, ¿verdad? Y a veces se utiliza el término educación informal para referirnos a las otras formas. Ahora, les había dicho que las organizaciones internacionales también tienen algo que ver con esto. Como ustedes sabrán, en el año 2000 se empezó a trabajar los objetivos de desarrollo del milenio y textualmente el objetivo 2 de los que se habían configurado, los 8 ODM, decía lograr la enseñanza primaria universal. Ese era uno de sus objetivos. Y la meta de este objetivo era asegurar que en el 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Es decir, los objetivos de las organizaciones internacionales de 2000 al 2015, uno de los principales objetivos era la escolarización. O sea, creían que la educación se iba a lograr o iba a ser mucho mejor y ya suficiente con la simple escolarización. Posteriormente, antes del 2015, ya empezó a trabajarse en nuevos objetivos que le llamaron Objetivo de Desarrollo Sustentable o ODS, y en estos volvieron a utilizar la palabra educación, pero ya hay una distinción. Ahora, con respecto a los anteriores, a los ODM, hay un autor que se llama Lamb Pritchett, y les voy a leer algo que él dijo porque me parece muy importante.
Centrándose únicamente en medidas de escolarización, se asume que lograr la escolarización cumple con la meta de la educación. Sin embargo, cada persona que puede letrear sabe lo que sucede cuando se asume esto. Esto lo escribió en el 2013 y llamaba la atención ya sobre que los organismos internacionales, sobre todo la UNESCO, se centren tanto en enviar chicos a la escuela y chicas a la escuela, pero descuiden los otros aspectos de la educación. Bueno, en el 2015, cuando salieron los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ODS, que ya son 17, el cuarto de esto fue educación de calidad, ¿verdad? Quality Education en inglés. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Como vemos, no se hace, ¿no?, esa distinción entre escuela y educación, escolarización, no educación formal e informal. Sin embargo, entre uno de sus indicadores se va a poner, se va a hablar, mejor dicho, de servicios de atención y desarrollo de la primera infancia, también de competencias necesarias para acceder al empleo y de que los ciudadanos estén alfabetizados. O sea, si bien explícitamente no habla de que la escuela va más, la escuela es una parte de la educación y no es toda, va un poco más allá. Y bueno, aparte se ha logrado en las últimas décadas que el número de ciudadanos escolarizados y alfabetizados suba en ciertos países, sobre todo en Latinoamérica. Paraguay es uno de esos países en donde la alfabetización ha trepado, pero a cambio de perder calidad. O sea, actualmente aquí se está debatiendo mucho que el sistema educativo produce egresados del bachillerato que están alfabetizados, pero podrían ser considerados analfabetos funcionales, porque no siempre muchos de ellos entienden lo que están leyendo. Es decir, tienen la habilidad de la lectura, pero no muy desarrollada la comprensión. Bueno, sin embargo, la sexta parte de los niños de edad escolar todavía no asisten a ninguna institución educativa. Y estos son datos de la UNESCO, o sea, estamos hablando de 260 millones de personas. Y también pasa que esto de centrarnos tanto en escolarizar suele opacar el compromiso de la educación en sí. La educación es algo mucho más complejo. Luego les voy a mencionar lo que dice el profesor Luis Primero al respecto. Y una de ellas es que su finalidad se vincula ineluctablemente a la producción y reproducción de la vida humana. Es decir, va más allá de hacer las cuentas y aprender a leer y escribir. Desde el punto de vista de lo que se aprende, no son satisfactorios los resultados, porque los individuos aprenden una mínima parte de lo que se transmite. Esta es una crítica que hizo el diario El País en el 1984 ya a lo que se estaba haciendo a favor de la alfabetización a nivel mundial. Entonces tenemos por un lado la confusión entre el todo que es la educación, y una parte que es la escuela, que tiene que ayudar a la educación. Como dice la pedagogía de lo cotidiano, la educación empieza en la familia, pero luego se va desarrollando en otros ámbitos. Surgieron diversas críticas al respecto. Por ejemplo, en Argentina, una autora que apellido Isabel dijo: no es igual enseñar y educar. La sabiduría del hombre, la sabiduría está en el hombre y no en cuatro paredes, había dicho Gustavo López, que tenía un puesto bastante importante en la UNESCO, agregando que la educación no es sinónimo de una escuela. Ustedes como estudiantes de educación o como profesores deben saber que muchas veces nos quedamos, no solamente en las horas de clase enclaustrados en esas cuatro paredes, sino que creemos que ahí termina nuestro compromiso educativo y sin embargo pareciera que gran parte o quizás la mayor parte de lo que aprendemos lo hacemos afuera de las instituciones. Javier Herrero en España dijo que educación y escolarización no son términos sinónimos. Bueno, entonces a partir de esta crítica, lo que quiero hacer en estos minutos que restan es, por un lado, hablar de la distinción de las tres educaciones, que ya lo hicimos, y luego de esto continuar con la influencia en la lógica de la epistemología y en la lingüística, o de la lingüística a la propuesta que nos va a hacer la pedagogía de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque esta distinción entre formal, informal y no formal no ha cumplido con lo que se esperaba de ella. Por ello va a decir en 1999, ya casi son 20 años, cuando la pedagogía de lo cotidiano ya tenía 10 años, la pedagogía estructural prefiere el conocimiento formal frente al conocimiento informal.
y deja de lado que el aprendizaje cotidiano es siempre mayor que aquel. Por eso que les decía, veo mucha influencia de esta crítica en la generación misma de la pedagogía de lo cotidiano. El propio Luis Eduardo I es alguien que ha pasado por todos los niveles educativos, desde la primaria o preescolar hasta el doctorado, y él es alguien parte del sistema, ¿verdad? Es un profesor universitario. Entonces creemos que esta crítica es desde el interior del sistema hacia lo que podríamos llamar el magisterocentrismo. Magisterocentrismo porque parece que todo gira alrededor de los profesores y las escuelas o las facultades, ¿verdad? Pero esta confusión termina invirtiendo e impactando en una separación que va a ser cada vez mayor entre la realidad cotidiana, por un lado, y las instituciones escolares, por el otro. Ese mismo año, 1999, había salido este libro tan interesante que es Emergencia de la Pedagogía de lo Cotidiano, y ahí Luis Eduardo nos dijo, nos tiene que llevar a precisar de entrada, de inicio, lo que entendemos por educación, la pedagogía de lo cotidiano, estipulando un concepto amplio de ella en la inteligencia que exponemos con un criterio científico y que lo entendemos tal como lo hace Marx. Y en esta lógica hacer ciencia es develar los fetiches ocultos de la piedra fina, que en el caso de la necesidad de definir educación, nos lleva a precisar que la hemos de entender en su integridad, pues educación es formación del ser humano, conformación de su humanidad, o sea, una práctica social que primero forma seres sociales o seres humanos y después escolares y ciudadanos. Es decir, él va a poner incluso la formación del ser humano por encima del ciudadano, que va a responder más a una lógica de Estado, a una lógica política para ciertos sistemas o gobiernos, ¿no? Si no existe entonces una identidad entre escuela y educación, y lo que nos va a interesar es la formación de los seres humanos, entonces él va a continuar a partir de esto sus críticas ya en el 2002 en el libro de Epistemología y Metodología de la Pedagogía de lo Cotidiano. Va a criticar también a la formación de los ministerios nacionales de educación, y que van a poner como sinónimo de educación diciendo que ser educado es ser escolarizado, ¿verdad? Y él va a decir, con la ciencia analógica podemos buscar lo mejor y la mayor educación cotidiana del ser humano, formando desde la triple confluencia de lo familiar, lo comunitario y lo escolar. Es decir, la escuela es una parte muy importante de la educación, pero tenemos que sumarle a esto la comunidad y por supuesto la familia, ¿verdad? Otra cosa de la pedagogía de lo cotidiano es que se va permanentemente a hablar de educación como formación de personas, apropiación y dominio del mundo, de sus instrumentos, los símbolos, por supuesto, socialización, humanización. Y recién en el 2006, estamos hablando de hace apenas 13 años, cuando la Pecotti ya tenía 17, él va a utilizar una palabra que a su crítica y propuesta yo creo que la va a convertir en más susceptible de análisis y la va a hacer más original e importante, porque él denomina esta crítica la falacia escoliástica o escoliadora. ¿Qué es la falacia escoliadora? Es esto de analogizar escuela y educación. Precisamente va a decir al respecto, habrá de recibir la educación atención junto a otras educaciones paraescolares o extraescolares, actuadas y requeridas por instituciones que necesitan educar o reeducar a sus usuarios. Por eso quiero dejarle a ustedes el mensaje, sobre todo a los estudiantes de educación o que van a desempeñarse como profesores, que tenemos que siempre estar en contacto con la comunidad y la familia, y también darnos cuenta que la educación no es solamente las paredes, no es solamente estar en el salón de clase o inclusive en la biblioteca, que podemos trascender y ir mucho más allá. Anteayer nada más me tocó dar una clase sobre Aristóteles, porque soy profesor de filosofía política en la Universidad Nacional aquí, aparte de enseñar en el Instituto Nacional de Educación. Y como estamos hablando de los peripatéticos, lo que hicimos fue salir a caminar por los pasillos de la facultad y les puse unas imágenes que representaban las distintas propuestas de lo que sería un buen gobierno para Aristóteles y por supuesto las propuestas de lo que sería un mal gobierno. Entonces, a medida que nos íbamos caminando por los pasillos de la facultad, nos miraban los otros alumnos, ¿qué están haciendo esto? Estaban pensando, y íbamos explicando
o perdón, yo les pedí a ellos que me expliquen o que analicen esas imágenes. Hay una anécdota interesante porque una de estas imágenes es una corona, porque Aristóteles decía que la monarquía puede ser un gobierno interesante, y otra de estas imágenes eh, era una foto conjunta de Pinochet por un lado y de Stroessner, que fueron unos dictadores de Sudamérica, y bueno, esto representaba lo contrario de la monarquía, la tiranía, que es una forma negativa de gobierno. Y dejamos pegados los trabajos y encontramos que al día siguiente la corona tenía escrito un mensaje que decía abajo la monarquía, por lo que nuestra educación trascendió el aula. Y el otro cartel de Stroessner y Pinochet decía asesinos o criminales de lesa humanidad. Es decir, habíamos ido un poco más allá del salón de clase y eso nos llevó a la idea de el día de mañana representar estos problemas que ya se discutían en la Grecia antigua y hacerlo en algún teatro o en una plaza al aire libre para que puedan venir los vecinos. Bueno, siguiendo con nuestra crítica, decimos esta falacia escoliadora propuesta por Luis Eduardo, que es un tipo de sofisma. Y si queremos dejar claro que son los sofismas, bueno, estos son argumentaciones incorrectas, razonamientos que están mal hechos y que parecen que ser correctos. Sin embargo, se producen porque queremos engañar, porque queremos confundir o porque razonamos incorrectamente. Y las falacias o sofismas terminan constituyendo una parte muy importante de la filosofía y de la lógica. Y aunque en algunos países, creo que en México sucedió lo mismo, la lógica fue relegada solamente a ciertos bachilleratos, quitada de muchos programas de estudio, bueno, creemos que es una parte muy importante de la educación, por eso es considerada, me supongo, en la pedagogía de lo cotidiano, por el impacto que tiene en la vida de las personas. Analizando un poco este aspecto que son las falacias que están dentro de la lógica, encontré que al menos 5 falacias tienen una relación directa con la falacia escoliadora y 2 tienen una relación indirecta. Primero, la falacia de la composición. Voy a entrar ya un poco en términos más técnicos, pero que corresponden a la filosofía. Porque la falacia de la composición nos dice que se comete cuando confundimos cualidades que corresponden al conjunto al todo con una parte de la misma. Es decir, se identifica la forma de ser de un componente con lo que sería el sistema completo. Lo contrario sería la falacia de división, cuando un conjunto hacemos algo y no se puede hacer en forma separada. Por ejemplo, las termitas pueden echar una casa, pero una sola termita no va a hacerlo. ¿Cómo está relacionado esto a la falacia escoliadora? En que las instituciones educativas son una parte de la realidad y la confundimos con toda la educación. Luego está la falacia ad nauseam, que consiste en repetir y repetir hasta que algo sea cierto. Y también nos pasa con la falacia escoliadora, con esta idea de que educación y escuela son lo mismo. Cuando repetimos lo que escuchamos y le decimos la educación al Ministerio de Educación, o le decimos la educación real solamente a la escuela. Luego está la falacia de la autoridad, ocurría mucho en la antigüedad, pero sigue ocurriendo. Es cuando decimos Aristóteles o Platón dijo esto, quiere decir que es cierto. Es decir, confundimos a la persona con la idea. Y bueno, sucede que la autoridad estatal, los ministerios, los pedagogos, incluso los medios de comunicación llaman educación a la escuela. Luego está la falacia del equívoco, cuando un término tiene más de un significado en sentidos diferentes. No puedo decir me voy al banco de la plaza o me voy al banco del parque a depositar mi dinero, ¿verdad? Hay una confusión ahí en el término banco y lo mismo sucede con la palabra educación, que se confunde con escolarización. Por último tenemos a la falacia de observación incompleta, que nos quiere reducir algo tan importante y tan complejo para el ser humano como es la educación a solamente un aspecto de ella. Hay otras 2 falacias que son las del blanco y negro, que es cuando está muy relacionada a los maniqueos, ¿verdad? Cuando decimos o estás conmigo o estás contra mí, o eres blanco o eres negro, ¿verdad? Y o vas a la escuela o no te puedes educar. Entonces estamos cerrando las puertas a otras educaciones. Está también la falacia de consecuencia, la que está dirigida a las consecuencias, al aceptar que la educación va más allá de las instituciones informales.
nos puede llevar a darnos cuenta de lo mala educadora que son otras vías. Ese es el pensamiento falaz, ¿verdad? Entonces, eh, ahora en el ámbito ecológico y político también podemos aplicar la idea esta de la falacia escoladora, por eso creo que es importante, porque en política, por ejemplo, sucede que confundimos a la democracia con elecciones o con votar. O confundimos a democracia con imposición de mayoría, cuando que la democracia en realidad es mucho más que eso. Y las minorías, por más que sean minorías, no pueden ser avasalladas en sus derechos, así sea que haya acuerdo en el 99% de la sociedad. El impacto también va a ser en el ámbito ecológico, eh, porque podemos hablar de que hay muchas confusiones entre la voluntad individual, por ejemplo, de las personas con la voluntad de los gobiernos y las empresas. Cuando nos dicen recicla, lleva tu bolsa al supermercado, hace cosas en tu casa como cerrar la llave de la canilla o del grifo, no desperdicies papel. Bueno, son medidas individuales muy buenas y que son aplaudidas para la ecología o para el medio ambiente, pero no nos van a llevar a detener el cambio climático. Porque si bien tal vez a lo mejor todos los individuos de Aturá es un pueblo muy conocido aquí en Paraguay porque es el más ecológico y uno de los más ecológicos de América, se pusieron todos de acuerdo, salieron a limpiar las calles, eh, tienen un sistema de separación tal vez o de reutilización de basuras, son personas que cuidan mucho los árboles, pero bueno, eso no va a hacer que el mundo cambie porque necesitan el acuerdo y también necesitan que estén en su parte los gobiernos y las empresas, que son, algunas industrias son de los grandes contaminantes. Entonces, con relación a esto, escribí en el 2011 para un libro muy interesante, les recomiendo que lo pueden descargar gratuitamente. Se llama Hermenéutica y Pedagogía para la Formación Humana en una época incierta. Fue publicada por la Red Internacional de Hermenéutica Educativa. En esta yo le llamé voluntad, falacia de la voluntad verde, a esta cuestión de confundir la voluntad de unas personas con la voluntad o las decisiones que se deberían tomar a nivel internacional. Incluso hice una analogía con este cómic de Linterna Verde porque él, bueno, podía salvar a todo el mundo y cambiar la realidad con su voluntad. Simplemente él expresaba algo y su anillo hacía realidad todo esto. Y pareciera que porque yo me lleve mi bolsa al supermercado o me ponga a reciclar, bueno, mágicamente se va a transformar el mundo. Obviamente va a ser un lugar mejor el mundo si hago esto, pero no va a ser suficiente. Tenemos que unirnos y justamente al respecto, hace unos días nada más, esto que lo escribí ya en 2011, pero hace unos días, científicos de todo el mundo hemos firmado un documento en el cual hacemos un llamamiento a acciones globales a favor del clima y que se tengan, los gobiernos empiecen a actuar para que logremos resultados reales, para que no se queden en meras declaraciones. Y bueno, y una de las cosas que decía esta declaración es que hay que intentar a través de la no violencia llegar a los cambios. Por último, puedo señalar la influencia de la epistemología y en la lingüística, que es una influencia, digamos, tal vez recíproca. Primero porque la epistemología se nutre de la lógica, porque es su método, es su instrumento, pero también porque la filosofía del conocimiento permite delimitar claramente el alcance de las realidades que vamos a estudiar y entre esas realidades que estudiamos a través de la epistemología está la educativa, ¿verdad? De hecho hay un área de la ciencia que es llamada CTS, no sé si alguna vez escucharon al respecto, pero CTS significa Ciencia, Tecnología y Sociedad, y esta área intenta superar ese reduccionismo que hay de concebir a la ciencia y tecnología apartada de la sociedad, como si fueran algo que ya son buenas o malas de por sí, que no se van a guiar ni se van a desarrollar de acuerdo a la utilidad que le dan las personas o a cómo lo utilizan los gobiernos, las empresas, los seres individuales, ¿verdad? Por último, hablamos de la lingüística y no sé si terminó influyendo a Luis Eduardo I, pero sí la falacia escolar tiene una relación con la figura retórica que es la sinécdoque. Esta figura retórica consiste en utilizar la denominación de una cosa para otra. Es decir, es una relación de inclusión cuando a la parte se le llama como el todo o al todo como la parte. O podría ser al género se le da el nombre de la especie o a la especie el nombre del género. Y ya para concluir, creo que después tenemos unos espacios para algunas preguntas.
Creo que esta falacia espoliadora puede llegar a tener implicaciones éticas, eh, porque podemos darnos cuenta que la educación se ve negativamente afectada cuando las comunidades educativas, los pedagogos, los responsables estatales o del gobierno piensan que la educación va solamente a las instituciones escolares, ¿verdad? El ministro de Educación o el secretario de Educación para ustedes está siempre hablando de que las escuelas, las facultades, las universidades, los colegios, los jardines de infantes quizás, eh, pero no se están planteando, muy a menudo al menos no lo hacen, trascender el ámbito educativo, que la Secretaría de Educación se ocupe también de ayudar a que la educación llegue a la gente que ya no estaba en la escuela o que nunca estaba en la escuela y que tiene mucho que aprender, ¿verdad? Entonces, si tomamos la educación como algo más íntegro y lo consideramos como algo para la vida cotidiana, a lo mejor también nuestras universidades van a volver a abrirse a las comunidades. Eh, Uno de los fines de la universidad, ustedes saben, y con esto cierro mi presentación, uno de los fines es la extensión universitaria. Y muchas veces la extensión universitaria se interpreta como que hagamos una conferencia dentro de la facultad, abramos una clínica de atención médica dentro de la universidad, eh, o salgamos a regalar cosas a los niños en el Día de los Reyes Magos, el Día del Niño. Pero bueno, eso no es todo lo que implica extensión universitaria y a veces ni siquiera llega a hacerlo. La extensión universitaria también tiene que ser que salgamos a educar a la población y que las comunidades entren a la universidad. O sea, esos lugares que ustedes están en los que están sentados ahora mismo no deberían ser solamente para profesores y estudiantes o para egresados, tendría que ser también para la comunidad. Tendríamos que, como lo hacen las universidades obreras, sé que hay una en México, hacer charlas para amas de casa, cursos para padres de familias solteros, o sea, cosas que nos sirvan para seguir educándonos a través de toda la vida, que creo que es uno de los objetivos de la pedagogía cotidiana. Muchas gracias. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.